primer amor nunca dura. Lo sabía desde el principio. Por lo menos, había entendido que no existía un amor romántico en los sentimientos que tenía para él, enseñándole sus debilidades, aprovechándose de él. Eso fue todo. Simplemente dependió de él como un amigo cercano. Y sin embargo, la razón por la que no podía cortar su persistente cariño era porque aún tenía un poco de esperanza. No tenía que ser su amante. Era suficiente si pudiera ser la persona más importante en su vida. Hubiera sido más que suficiente el permanecer cerca de su lado. Podía oír el sonido de la lluvia caer afuera. La lluvia golpeó con fuerza contra el asfalto. El sonido parecía resonar con simpatía con su propia irritación. La lluvia había estado cayendo desde hace bastante rato esa noche, y aún así, el agua oscurecida por el lodo que se arremolinaba afuera no podía quitar la empapada oscuridad de su corazón. Miró la televisión en el izakaya. Se había metido allí en busca de un refugio contra la intemperie y se dio cuenta de una advertencia de fuertes tormentas eléctricas. En un principio, había planeado regresar a casa una vez que la lluvia se hubiera calmado, pero la lluvia que había empezado a caer en la tarde no mostró señales de detenerse, y comprendió que había perdido desde hacía mucho tiempo el momento de dejar la barra de seguridad. O bien, quizás eso solo fue una excusa, se dijo. En verdad, probablemente solo quería trazar el regreso a esa habitación llena de recuerdos de él durante todo el tiempo posible. Y tampoco fue tan malo, eso pensó mientras vaciaba copas de sake en medio de su desesperación. Pero ahora podía sentir un malestar horrible en la boca del estómago, cosa que no era de extrañar. No había forma de no sentir los efectos de beber mucho alcohol. El lado positivo es que no tenía dolor de cabeza. Frunció el ceño en señal de malestar y trató de darse vuelta. Posteriormente, sintió una extraña sensación en la mejilla. ¿Dónde estoy? Poco a poco, se levantó con suavidad del mullido colchón. Yokosawa Takafumi frunció el ceño en señal de confusión al mirar con detención su entorno. Estaba en una habitación que nunca había visto antes. No era su casa, ni la de ninguno de sus amigos. La estética sencilla hablaba de un hotel de negocios, sin embargo, él no tenía ningún recuerdo de registrarse en un hotel. Lo último que recordaba era cuando se metió en el izakaya por la lluvia que no había cesado aún. No recuerdo. Comenzó a hurgar en sus recuerdos, pero todos estaban borrosos. Lo único que fue capaz de recordar fueron las palabras del camarero, que estaba preocupado ya que estaba bebiendo demasiado. En cualquier caso, tenía que deshacerse de esta resaca y rápido, o no iba a ser capaz de usar la cabeza para nada. Nunca había llegado a estar tan borracho antes en su vida. Después de todo, siempre había sido su trabajo cuidar de cierta persona quien tenía ese hábito de mierda. Nunca había siquiera imaginado que iba a despertar una mañana y no iba a ser capaz de recordar nada. Sacudió la cabeza violentamente, recuperó un poco de sentido y parpadeó varias veces una y otra vez, mientras que masajeaba sus párpados con sus dedos. Tenía mucho sueño. Fue en ese momento que sintió algo extraño al verse a sí mismo. Aunque no recordaba haberse desvestido por alguna razón, estaba completamente desnudo. Para empezar, casi nunca duerme desnudo y la curiosidad lo llevó a levantar las sábanas. Dándose cuenta de que ni siquiera llevaba ropa interior, creció su nerviosismo y rápidamente cubrió su parte baja. Quizás solo había llegado borracho y se había desnudado por voluntad propia, lanzando sus ropas alrededor. Diciéndose eso a sí mismo, miró a su alrededor, pero no pudo localizar ni un solo calcetín, por no hablar de su propio traje. Encontró su ropa interior. Esta se había deslizado justo debajo de la cama. Extendió un brazo para agarrarla y se la puso por debajo de las sábanas. Dio un suspiro de alivio. Existía un mundo de diferencia entre el tener al menos una pieza de ropa a tener nada de nada. Había notado también otra cosa cuando había inspeccionado la habitación. Aparentemente, había interpretado el sonido de la ducha del cuarto de baño como el sonido de lluvia cayendo en sus sueños. Pero ese no era precisamente el problema. Se podía oír la ducha abierta. Eso significaba que alguien la estaba usando. Nunca en su vida había llevado una relación casual en un hotel como ahora.
Muy por el contrario, era firme en contra de tener relaciones con desconocidos. Y sin embargo, cuando se detuvo a examinar el estado en el que se había encontrado la noche anterior, tuvo que admitir que no habría sido tan extraño si hubiera pasado por descuidado. Mientras estaba allí preocupándose sin fin, el sonido del agua corriendo se detuvo repentinamente. Contuvo el aliento y se preparó para hacer frente a la mujer que estaba a punto de salir de ese cuarto de baño. Aunque no sabía él cómo había llegado allí con él, sabía que tenía una responsabilidad como hombre, así que aceptaría las consecuencias de sus acciones. Yokosawa pensó rápidamente en una docena de pautas y simulaciones en su mente, pero sus pensamientos fueron paralizados cuando la persona que salió del cuarto de baño, vestida con solo una bata, era en realidad un hombre. «Oh, ¿estás despierto? ¿Cómo está la resaca?» El hombre que se sacaba el pelo alborotado, del cual caían unas cuantas gotitas de agua causadas por la ducha y que hablaba con un aire de indiferencia, no era otro más que el editor en jefe de la destacada revista Japun Shoten Marukawa, Kirishima-sen. Tenía un perfecto equilibrio y estaba completamente ordenado. Sus ojos almendrados y labios finos, acompañados de una expresión compuesta, hicieron evidente que no acababa de despertar. Yokosawa hizo todo lo posible para forzar la salida a su bloqueo mental, aunque lo único que pudo decir, y con voz temblorosa, fue: ¿Qué estás aquí? No podía entender el por qué iba a estar aquí, en esta habitación de hotel, completamente desnudo con una persona con la cual normalmente casi nunca habla fuera del trabajo. Kirishima mantuvo la calma ante la atónita cara de Yokosawa. ¿Qué con eso? ¿Estás tratando de decir que no recuerdas nada de lo de anoche? Toma una pista de tu alrededor y estoy seguro de que lo descubrirás. ¿Mi alrededor? Bajo cualquier otra circunstancia, su ira habría incrementado ante la forma arrogante en que Kirishima se dirigió a él con aquellos labios finos, pero ahora no tenía libertad de tal acción. Si este fuera un manga o una serie de televisión, hubiera sido fácil llegar a la conclusión de una trama en la que dos personas se emborrachan y terminan durmiendo juntos, pero por lo general, esos tratan de un hombre y una mujer, y aquí ambos eran hombres. Pero al mismo tiempo que quería rechazar aquella idea rotundamente, su poder de persuasión no estaba al 100% dado a que no recordaba nada. En la mente de Yokosawa, él siempre había sabido que no era gay, y sin embargo, la persona con la cual había mantenido un amor no correspondido por todos estos años había sido precisamente un hombre. Era lógico entonces que el obstáculo hacia la homosexualidad para él era sustancialmente menor que para la gente completamente heterosexual. Por ahora, la prioridad era recordar lo que había hecho la noche anterior. Nada en absoluto. Recorrió frenéticamente sus borrosos recuerdos y regresaron a él en el momento en que había salido de la oficina.